Muy buenas tardes, bienvenidos a una reunión más de la Iglesia Gracia y Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde de jueves, en el momento que hacemos este vídeo en directo. Obviamente, quizá usted lo puede estar viendo en cualquier otro momento, pero este vídeo forma parte de las reuniones que solemos tener en la Iglesia Gracia y Fe. Recuerden que tenemos reuniones el jueves por la tarde y también el domingo por la tarde. Así que bueno, damos la bienvenida a todos, gracias por estar ahí. Les invitamos a que nos acompañen durante aproximadamente una horita más o menos para que podamos disfrutar de este tiempo de la enseñanza de la palabra y crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios todos juntos. Así que bueno, como siempre, les invito a que podamos compartir este vídeo, que podamos compartir la enseñanza de hoy y de esa manera otras personas pueden ser beneficiadas también y otras personas pueden ser enriquecidas con lo que vamos a estar viendo. Así que, perdón, vamos todos a compartir. Todo el que quiera, todo el que pueda, por favor, compartamos el vídeo. Recuerden que el único propósito es que las personas sean edificadas y que el Evangelio de Jesucristo corra, que el Evangelio de Jesucristo se extienda y que podamos llegar cada vez a más gente y cada vez también a más lugares. Amén. Ese es el deseo y el propósito. Es por eso que tratamos de compartirlo en diferentes lugares, en las páginas en las que podemos compartirlo y también en algunos grupos. Yo lo voy compartiendo. Mientras tanto, les invito a que ustedes ya, bueno, estoy seguro que ustedes ya tienen preparado absolutamente todo, pero recuerden que necesitamos Biblia, libreta, bolígrafo, para que podamos estudiar, para que podamos tomar notas. Les invito a que si ustedes pueden, no solamente estén escuchando, sino que puedan tomar nota de lo que Dios les va hablando durante la enseñanza de hoy. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Abba Padre. Solamente les pido un minuto para que nosotros también podamos compartir un poquito. Y de esa manera ya oramos un momento todos juntos y seguimos con la serie de enseñanzas Abba Padre, que creo que es una serie que está siendo de edificación para el cuerpo de Cristo. Así que bueno, mandamos un saludo para todos, ya vemos gente que se va conectando, un fuerte abrazo para todos, a todos los lugares donde nos estén viendo. Así que bueno, gracias por estar ahí. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar juntos. Aquí ya estamos pasando del verano al otoño. No sé qué tal tiempo hace por donde ustedes están, pero aquí ya llevamos varios días de lluvia, de tormentas, de rayos, truenos, relámpagos, agua, pero ha refrescado y eso sienta muy bien. Eso sienta muy, muy bien. Algunos ya van con chaquetas, con manga larga. Yo veo algunos al trabajo y ya vienen con su chaqueta. Digo, hombre, pero ya un poquito exagerado. Pero bueno, así que perfecto. Bueno, gracias por estar ahí. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios sobre todo por este tiempo donde la palabra va a ser enseñada, donde vidas van a ser transformadas. Estamos convencidos de ello. Así que le invito a que si usted puede, depende del lugar donde esté, que pueda cerrar sus ojos y que podamos orar juntos. Y que usted con sus propias palabras recuerde que si algo estamos enseñando a través de esta serie es que tenemos comunión con papá. Amén. Podemos hablar con él y él habla también con nosotros. Así que usted puede hablar con sus propias palabras, no tiene que poner una voz rara, ni tiene que tratar de usar palabras recién sacadas del diccionario. Sea como usted es, porque su papá le conoce y le ama tal y como usted es. Así que simplemente hablemos con papá tal y como somos, con nuestras propias palabras y disfrutemos este tiempo. Y luego obviamente Dios va a hablarnos. Él va a hablarnos por medio de la enseñanza. Amén. Papá, queremos darte muchísimas gracias en este tiempo porque una semana más podemos congregarnos a través de este medio y tu palabra va a ser enseñada. Podemos sentarnos y podemos estar atentos a tu voz, a todo aquello que tú quieres hablarnos. Gracias. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, el privilegio que nos das de haber sido hechos libres
de haber sido liberados de la esclavitud y poder disfrutar ahora de esta comunión maravillosa que tenemos contigo. Papá, oramos por cada una de las personas que están conectadas. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento se abran en esta hora. Queremos ver cosas que hasta hoy no habíamos visto. Que Cristo siga siendo formado y revelado en cada uno de nosotros. Que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo en nosotros y en el conocimiento de nosotros en Él. Papá, que en esta tarde podamos seguir entendiendo la vida que nos habita, la vida que está en nosotros, y que podamos permitir que esa vida fluya y que podamos impartir esa vida también a aquellos que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Gracias, papá, porque tú nos permites reinar en vida, ejercer autoridad en medio de la adversidad y en medio de las circunstancias. Gracias. Te pedimos que tú nos hables. Venimos con una actitud de querer escuchar, de querer aprender, de querer crecer en conocimiento, madurar en nuestra forma de pensar. Por eso, háblanos, papá. Inclinamos nuestros oídos a tu voz. Queremos aprender. Estamos dispuestos. Trae esa palabra que necesitamos escuchar. Creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y te damos gracias. Gracias por mentes siendo renovadas y por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Oramos unidos por cada uno de los que están conectados o cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza. Y te doy gracias, te damos gracias porque creemos que sus vidas son cambiadas una vez más. Amén. Que no vuelven a ser los mismos después de que tú les hables en esta hora. Gracias, papá, porque caminan en salud divina y hay provisión en cada casa y en cada hogar. Gracias porque tú proteges y cuidas cada casa y cada familia. Allí donde cada uno de ellos estén, yo creo firmemente que son afirmados en tu verdad. Gracias. Gracias porque podemos crecer en el conocimiento y en el entendimiento del tiempo que nos ha tocado vivir, de lo que tú nos estás hablando en este tiempo y de lo que tenemos que aprender a hacer en este tiempo como iglesia. Gracias por cada vida que está conectada. Te damos gracias por cada uno de ellos. Gracias, papá, por el privilegio que nos das de formar parte de esta hermosa familia, de habernos conectados juntos en tu propósito para que avancemos hacia adelante en este caminar contigo. Gracias por cada persona que está ahora escuchando esta enseñanza, porque sus vidas no vuelven a ser iguales. Papá, gracias por el privilegio que me das de haber sido hecho por tu gracia un ministro competente de este nuevo pacto. Te pido que me uses, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco, Dios, tu bondad, tu gracia. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra porque entendemos que solamente tú te la mereces. Gracias, papá. Toda la gloria sea siempre a ti. Por un momento, amado, amada, quiero invitarle a que, si usted puede, levante sus manos y que le dé gracias a papá Dios en esta hora. Que pueda darle gracias por su bondad. Que podamos darle gracias por su amor incondicional. El hecho que usted y yo estemos aquí ahora conectados es una manifestación de su gracia y de su amor. El hecho que Dios hoy nos hable por medio de su palabra es una demostración más de cuánto Dios nos ama. Así que le invito a que pueda levantar sus manos ahí donde usted está, no importa si está en un lugar donde hay confinamiento, no importa que no podamos estar dentro de un local. Oiga, usted puede experimentar la presencia de Dios en su vida, en su casa, porque Dios habita en usted. No es solo un sentimiento, es la realidad. El Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Allí donde usted está, Dios está con usted. A lo mejor no hay música sonando o no hay instrumentos o no hay 500 personas, pero escuche allí donde usted está, en su salón, en la habitación, sea donde sea, Dios está con usted y podemos alabarle y podemos glorificarle. Eso es lo maravilloso de este nuevo pacto. Gloria a Dios.
que Dios habita en cada uno de nosotros, que no tenemos que ir a un templo específico para rendir honra a nuestro Dios, sino que Él habita en nosotros. Oh, gloria sea Papá Dios. Aleluya. Gloria sea Papá Dios. Aleluya. Gracias, Papá, eres tan bueno. Sé glorificado siempre. Sé glorificado siempre. Qué privilegio saber que somos tus hijos. Saber que somos tus hijos, pero que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Aleluya. Amén. Oh, gracias. A ti la gloria, a ti la gloria. Estamos expectantes de escuchar tu palabra. Amén, Jesús. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Eres tan bueno. Eres tan bueno. Gloria sea a Dios. Gracias, papá. Qué bueno eres. Amén, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es tan bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué buen tiempo. Gloria a Dios. Estamos preparados para la palabra. Amén. Estamos preparados. Muy bien. Desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse con nosotros en esta hora. Creemos firmemente que Dios va a hablarle. Hay una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a ponernos a ello. Amén. Permítanme que ponga también la grabadora. Recuerden que tenemos diferentes medios. Les invitamos a que compartan el vídeo, ya lo saben, pero tenemos, obviamente, el canal de YouTube es una de las cosas más prácticas a través de las cuales estamos compartiendo la enseñanza. Aparte de hacerlo aquí en Facebook, ya saben que luego todos va al canal de YouTube. Pero también tenemos iVoox. iVoox es una plataforma a través de la cual subimos todos los audios. Ahí no son vídeos, son audios, pero que a la gente también le es muy útil porque usted puede tener en su móvil, en su celular, el móvil bloqueado, por así decirlo. No necesita estar viéndolo y usted puede estar escuchando, puede estar caminando y va escuchando la enseñanza, puede estar haciendo cosas y puede estar escuchando la enseñanza. Así que... Y si se la descarga, sin internet pueden escuchar. Y si se la descargan, dice mi amada esposa, por si no lo han escuchado, si se la descargan ya pueden tenerla ahí y sin internet pueden escucharla sin problema. Ahí solo son audios, pero eso es muy práctico. Realmente es una herramienta muy práctica y es gratuita. Nosotros siempre desde el primer momento buscábamos la forma de compartir la enseñanza gratuita y yo pregunté, consulté, porque yo veía que había otras plataformas a través de las cuales pagando la persona se podía descargar la predicación, pero recuerdo que lo pregunté precisamente en Facebook y me informaron de iVoox y desde que nos la presentaron ha sido una herramienta muy práctica que la gente ha usado y que está yendo muy bien. Mi esposa la usa mucho, realmente ella la usa mucho iVoox y hay personas de la congregación que también la utilizan mucho. Muy bien, perfecto, ¿están preparados? ¿Están listos? Seguro, porque vamos a por la enseñanza de hoy, que es la parte número 7 de la serie de enseñanzas Abba Padre, que como saben está muy enfocada en la realidad de nuestra posición como hijos. Para ello, le pido que una vez más abramos nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4, por favor. Gálatas, capítulo 4. Dios es bueno siempre. Amén. Y vamos a seguir hablando de ser libres de la esclavitud. ¿Sí? Una de las cosas, yo sé que lo estamos compaginando también con la libertad que hablamos los domingos, pero una de las cosas que comenzamos a ver la pasada semana y seguimos un poquito hoy respecto a nuestra posición de hijos es que si somos hijos somos libres. Es decir, ya no somos esclavos. Recuerde que el esclavo
no se pertenecía ni siquiera a sí mismo, su propia vida, no era dueño absolutamente de nada. Sin embargo, el hijo sí, el hijo es el que hereda, el esclavo no. Pero vamos a ir desarrollando un poquito esto para que luego vayamos entrando en todo lo que tenemos que ir viendo. Gálatas capítulo 4, verso 1, verso 2, bueno, vamos a ir avanzando. Si ya lo ha encontrado, dice así Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No hace falta que nos detengamos aquí. Recuerde que habla de niño, significa precisamente eso, niño, ¿sí? En el ámbito judío era un niño que tenía que estar bajo tutores o cuidadores. Verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjese que Pablo está hablando en tiempo pasado. Dice que éramos niños y que estábamos en esclavitud. Por lo tanto, dos puntos importantes. Usted ya no es niño, usted ahora es un hijo maduro. Amén. En Cristo. Amén. Usted y yo somos hijos maduros en Cristo. Segundo, ya no somos esclavos, somos libres. Amén. Este no es el punto que quiero tocar hoy, porque esto lo estamos desarrollando los domingos, pero solamente, nada, hago una pequeña marca y ya está. No hablamos de ser libres para pecar. Así es. No estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Si quiere aprender más de este tema, por favor, siga las enseñanzas del domingo. De hecho, el domingo pasado comenzamos a tocar ese punto y lo seguiremos desarrollando con el favor de Dios este próximo domingo en la serie El único evangelio. Pero sí nos habla que hemos sido hechos libres. Libres, por ejemplo, precisamente del pecado, Sí. de la naturaleza del pecado, de pecado, que es la que nos lleva a pecar. Libres, por ejemplo, de toda maldición. Recuerde que yo esto no me canso nunca de repetirlo, toda maldición ha sido rota completamente en Cristo. Amén. Nuestras oraciones no rompen maldiciones. Así es. Nuestros ayunos no rompen maldiciones. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo es el que ha roto absolutamente toda maldición. Nuestras ofrendas no rompen maldiciones. En ningún momento. Nuestra santidad, como algunos denominan, no. Las maldiciones fueron rotas. Por eso dice que él se hizo pecado y fue colgado como maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero, dice aquí Gálatas capítulo 3 precisamente. ¿Para qué? Porque en esa imagen de maldito nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Sí. Es la sustitución. Y ahí Jesús llevó toda maldición sobre sí. Amén. Toda maldición recayó sobre Jesús, al igual que todo pecado recayó sobre él. Y por eso nosotros hemos sido hechos libres de todo pecado y libres de toda maldición. Amén. No existen maldiciones generacionales para los que estamos en Cristo. Hemos sido hechos libres, ya no somos esclavos. Otra cosa, y eso es lo que vamos a ir viendo hoy con el favor de Dios, otra cosa es que nosotros, por no tener el entendimiento correcto, por no crecer en un conocimiento adecuado, estemos viviendo como lo que no somos. Ujú. Es decir, como esclavos. Claro. No somos esclavos, No. pero podemos vivir como esclavos, Ujú. por no entender. Recuerde que estamos insistiendo en que creemos que la Iglesia necesita conocer tres cosas importantes. Una de ellas, conocer el tiempo pacto en el que estamos. La segunda, conocer qué es lo que Dios está hablando en este tiempo pacto. Ujú. Y la tercera, conocer qué es lo que la Iglesia debe hacer en este tiempo pacto. Así es. Y yo no puedo actuar como lo que soy si no sé quién soy. Claro. Yo no puedo actuar como iglesia si no se me enseña quién soy. Y es por eso que necesitamos crecer en conocimiento y en un entendimiento correcto que nos lleva a caminar como lo que somos. La enseñanza Abba Padre es para que usted y yo caminemos como lo que somos. ¿Qué somos? ¿Somos pecadores? No, No. somos hijos amados por el Padre. Amén. Aleluya. Y esta enseñanza viene
Dios la pone en nuestro corazón para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea educado de manera que aprenda a caminar como lo que es. Gloria a Dios. Todos los que estamos en Cristo somos hijos amados de Dios. Amén. Todos los que estamos en Cristo tenemos una comunión perfecta con el Padre porque el Padre y nosotros somos uno. Amén, así es. Esa es la realidad. Lo vimos el lunes pasado en ese breve vídeo que compartí acerca de una enseñanza errónea que a veces se mueve por ahí. No hay hijos especiales dentro del cuerpo de Cristo. No. No existe un remanente de gente especial dentro de la iglesia. La iglesia somos una sola iglesia, el cuerpo somos un solo cuerpo y nosotros siempre decimos que no existen cristianos malos. Lamentablemente existen cristianos que no han entendido lo que son, pero no son malos cristianos. Son cristianos que no han entendido quiénes son, o bien porque no se les ha enseñado, ahí recae responsabilidad en aquellos que por la gracia estamos siendo usados por Dios para enseñar la palabra, o bien porque no han querido aprender, que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. No solamente vamos a flagelarnos los que enseñamos, sino que hay de todo. Nosotros conocemos gente, lamentablemente, que ha pasado por la congregación que Dios nos permite pastorear y que no se han dejado enseñorear. Y usted los ve prácticamente viviendo, bueno, prácticamente no, usted los ve viviendo en la calle, porque encuentran un trabajo y lo dejan y encuentran otro, y prefieren vivir de esa manera porque no han entendido quiénes son, no se dejan enseñar. Así es. Entonces, la enseñanza es muy importante. El entendimiento y el conocimiento es clave. Recuerde que el domingo decíamos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos hace libres, Cristo. A veces la gente dice, si no conoces, no eres libre. No, sí, la verdad me hace libre. Lo que pasa es que no conocer me permite o me impide caminar en esa libertad. Pues sí. Pero el conocimiento no me hace libre. Ujú. Es la verdad quien me hace libre. Amén. El conocimiento me ayuda a caminar en la libertad que tengo. Cuando nosotros somos bien enseñados, ese conocimiento nos ayuda a caminar como hijos sabiendo que ya no somos esclavos, porque Pablo dice, estábamos en esclavitud. Cuando nosotros éramos niños, cuando nosotros estábamos en esclavitud, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjese, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? El tiempo de Dios para un punto específico. Sí. Hay mucha gente que habla acerca del tiempo de Dios como si fuera algo que cuando no han visto algo dicen, bueno, es que a lo mejor no es el tiempo de Dios para tu sanidad. No está hablando de eso. Es cierto que Dios es un Dios de un tiempo kairos. Es cierto que Dios no es un Dios de un tiempo cronos, bajo el cual usted y yo estamos sujetos continuamente. Esa es la realidad. Tanto si nos gusta como si no nos gusta, nosotros estamos sometidos al tiempo cronos. Usted se pone el despertador porque a cierta hora tiene que estar en su lugar de trabajo. Ahora anunciamos la reunión y sabemos que a las 19 horas, hora de aquí de España, comenzamos nuestra reunión y estamos sujetos a ese tiempo. Es cierto que Dios es un Dios de tiempo kairos, que significa que Dios vive en la eternidad. ¿Sí? Pero hay gente que dice eso, ¿no? No, es que no es el tiempo. Cuando aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, era de lo que se había establecido proféticamente en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dijo a la mujer que de su simiente vendría alguien que le iba a pisotear la cabeza a la serpiente. Cuando se cumple ese tiempo que Dios decidió, en este tiempo, dice, nació el Hijo, Dios envió a su Hijo. En el cumplimiento de su tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay personas que dicen, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Hay un refrán que aquí se utiliza, a lo mejor en otros países también se utiliza, que es, Dios aprieta pero no ahoga. Y a mí esa frase evangélica de Dios no llega tarde me suena a eso. Dios está apretando pero no ahoga. Entonces la gente dice, y usan esa frase para que la gente no se preocupe. Le dicen a la persona, no te preocupes, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Perdóneme, pero a mí esa frase me preocupa mucho, porque esa frase me está diciendo que Dios no está.
y que por ahora estoy caminando sin Dios y que en algún momento Él llegará, pero ahora estoy sin Dios y a mí eso me preocupa muchísimo. No, no, no. Dios no es que Dios no llega tarde, Dios es que ya está ahí. Amén. Dios está siempre ahí. Amén. Dios está presente 24 horas al día. No tengo que esperar que Dios llegue a tiempo. Es que Dios ya está. Y es una falsa enseñanza, una interpretación incorrecta decir que a lo mejor no es el tiempo de Dios para tu sanidad. Es como decir, no es el tiempo de Dios para tu salvación. ¿Usted cree que no es el tiempo de Dios para la salvación de alguien? El día de salvación es hoy. Claro. ¿O no? O cuando usted le predica el Evangelio a alguien, le dice, ojo, pero ahora hay que ver si es el tiempo de Dios para tu salvación. No, el día de salvación es hoy. Pues déjeme decirle algo. Si el día de salvación es hoy, el día de sanidad también es hoy. Amén. El día de la provisión es hoy también. El día de la protección también es hoy. Amén. El día de la bendición es hoy. Amén. No hay un tiempo específico porque ese tiempo se cumplió en Cristo. Aleluya. Hay personas que están esperando que se cumpla un tiempo para ellos porque no han entendido el tiempo que se cumplió en Cristo. Todo lo que ya se cumplió en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que entendamos eso. Por eso aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero aquí se refiere a la palabra desatada en Génesis 3:15. Y esa palabra se cumple cuando Jesús nace. Así es. Nace de mujer, nace bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí es donde se rompe la esclavitud. Cuando somos adoptados. Es decir, Cristo pagó el precio máximo, el precio absoluto por nuestra libertad. Y en esa adopción nosotros disfrutamos de la libertad que ya tenemos Amén. en Cristo. Aleluya. El tema es que nosotros necesitamos entender que vivíamos bajo una esclavitud, éramos esclavos del pecado. Por eso que aquí no se trata de ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Se trata de que sin Cristo vivimos esclavos y en Cristo somos libres. Aleluya. Ese es el punto. Y somos hijos. Hijos libres. Amén. Ya no somos esclavos. Ahora, ¿qué es lo triste? Lo triste es que no tengamos el conocimiento correcto y lamentablemente no disfrutemos de todo lo que ya se nos ha dado por gracia. Así es. Lo triste es que no estemos aprendiendo correctamente y no estemos disfrutando, siendo hijos, disfrutando. ¿No le suena ese verbo en gerundio? ¿No le suena a la parábola del padre amoroso llamada la parábola del hijo pródigo? ¿No le suena a lo que el papá le dice al hijo que se quedó en casa? Todo lo mío ha sido tuyo siempre. Así es. Él se queja porque están disfrutando, están celebrando una fiesta, han matado al becerro más gordo y se queja. Y el padre le dice, pero si todo lo mío ha sido tuyo siempre. El problema no estaba en el padre, el problema era que el hijo no estaba disfrutando de lo que ya era suyo. Así es. Y aquí es por eso que necesitamos tener un conocimiento. Si usted me pregunta, Kenneth, ¿por qué enseñas Abba Padre? Porque necesitamos una imagen correcta del Padre, porque déjeme decirle algo, y esto no es para traer condenación, no, es para traer entendimiento. ¿Sí? El problema nunca está en el Padre, Claro. nunca. El problema es que como hijos no hemos sabido disfrutar de lo que el Padre nos ha dado. El problema no está en que el Padre está reteniendo sanidad. ¿Está entendiendo esto? Por favor, abrace, porque esto puede ser, no me gusta usar esta palabra, pero puede ser revelador para usted. Abrace esto, por favor. El problema no está en que el Padre está reteniendo cosas. El problema es que si yo no he entendido quién soy en Cristo, si yo no entiendo que ya no soy esclavo, yo no puedo disfrutar de lo que ya es mío. El padre le dijo a su hijo, todo lo mío ha sido tuyo siempre, solo tenías que disfrutarlo. Solo tenías que tomar posesión de ello y disfrutar de lo que ya es tuyo. Porque es tuyo.
Entonces, nosotros ya no somos esclavos, pero antes lo éramos. Por eso hay personas que no se dan cuenta cuando les predicamos el Evangelio y dicen, no, pero si es que yo soy una buena persona. Es que no se trata de ser una buena persona. Claro. Se trata de entender que lamentablemente hemos vivido atados y esclavizados a un sistema de pecado y a una naturaleza de pecado. Aunque no lo supiéramos, estábamos dentro de una cárcel Sí. que nos estaba consumiendo. Y una cárcel que nos arrastraba a vivir bajo los principios y bajo los moldes de este sistema, del sistema del anticristo, del sistema del mundo. ¿Sí? Que obviamente son principios que están totalmente opuestos a la realidad del propósito del Padre. Y son principios que nos alejan de ese propósito. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? No somos esclavos. En Cristo somos totalmente libres. Porque Jesús vino para rescatarnos. Jesús vino para hacernos libres. Total y absolutamente. Es decir, que nuestra esclavitud tenía una fecha de caducidad y ya no puede volver a manifestarse. Fíjese qué importante esto. Hay libertad para todo el mundo. Todo el mundo puede dejar de ser esclavo. Aleluya. Esto no es para gente especial. No. Esto no es para los que tienen más dinero. Esto no es para los que han nacido en Israel. Esto es para todo el mundo. Todo el mundo puede dejar de ser esclavo. ¿Cómo? A través de reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Así es, gloria a Dios. A través de reconocer, a través del nuevo nacimiento. Esto lo veremos ahora un poquito más adelante. A través del nuevo nacimiento. Por eso que el universalismo no cabe aquí. Nosotros predicamos y hay personas que pueden quizá acusarnos porque no nos escuchan bien o no nos quieren escuchar bien. Y pueden decir que aquellos que estamos predicando este glorioso evangelio somos universalistas o inclusionistas. No. Pero sí, lo compartí el otro día y lo digo nuevamente aquí con ustedes, sí creemos firmemente que hay salvación para todos. Sí creemos firmemente que Dios no hace acepción de personas. Amén. Sí creemos firmemente que Dios no está mirando qué tipo de pecado está cometiendo este, aquel o el otro. No, Dios no mira eso. Jesús murió por todos absolutamente. Así es. Y eso lo creemos. Que cualquiera que ahora en este momento reconozca y diga, Padre, perdóname, recibo tu perdón porque he vivido alejado de ti todo este tiempo. Señor Jesús, acepto tu sacrificio por mí. Acepto el perdón por medio de esa sangre limpiadora. Y te pido que me recibas como tu hijo. Cualquier persona que haga una oración parecida a esa, automáticamente pasa a ser hijo de Dios, hija de Dios, y automáticamente deja de ser esclavo para ser libre. Amén. Eso es para todos. Pero eso no significa que todos sean salvos. Ujú. Por eso, ¿el Evangelio es inclusionista? Claro que sí. ¿La gracia es universal? Claro que sí, porque es para todos. Es para todos. Pero hay que recibirlo. Así es. Hay que recibirlo. El hecho que algo sea para todos no significa que todos se van a beneficiar de eso, porque si la persona no quiere, no del lado de Dios, Dios quiere que sea para todos. Pero luego está nuestro lado. Por su gracia, usted y yo, nuestros ojos fueron abiertos para recibir este glorioso evangelio, para recibir este glorioso Salvador. Pero hay otras personas, ahora obviamente, gracias a Dios que estamos extendiendo este evangelio y cada vez más personas, sus ojos están siendo abiertos. Amén. Para rendirse a los pies de este glorioso Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si somos hijos, escuche bien, la esclavitud ya no tiene permiso ni poder en nuestras vidas.
La esclavitud ya no puede formar parte de nosotros. La única forma, repito, de mantenernos como esclavos es siendo ignorantes de la libertad que tenemos. Pero no nos mantenemos en una posición de esclavos, caminamos como si lo fuéramos. Es como, yo sé que siempre pongo los mismos ejemplos o parecidos, ¿no? Pero es como al principio de mi vida cristiana, yo pensaba que la voluntad de Dios era la enfermedad y que a veces Dios permitía enfermedades para enseñar algo. Mientras yo no recibiera la enseñanza correcta o quisiera aprender lo correcto, yo podría estar sometido a la enfermedad, caminar esclavo de la enfermedad sin saber que Jesús me había hecho libre. Jesús, Dios, pagó el precio de toda nuestra libertad. Amén. De toda, absolutamente de toda nuestra libertad. Pero si no lo conocemos, si no lo sabemos, podemos estar caminando como esclavos. Y decir, bueno, es que Dios permite esta enfermedad porque me está enseñando algo, porque no hemos conocido que la voluntad de Dios es sanidad. Pero cuando viene el conocimiento correcto, cuando se caen los velos, cuando se abren los ojos, empezamos a caminar en la libertad que ya tenemos. Amén. Amado, amada, usted ya es libre. Amén. Usted ya es, no lo va a ser. Usted ya es libre. Si hay algún vicio que lamentablemente todavía está arrastrando, déjeme decirle, usted ya es libre. No trate de ser libre. No se esfuerce por ser libre, sino entienda que ya es libre. Aleluya. Ya somos totalmente libres. Amén. Ahora, hay una gran diferencia, o hay grandes diferencias entre ser esclavo y ser hijo. El hijo hereda. Así es. El hijo recibe la guianza y la dirección del padre, el esclavo no. Y nosotros somos hijos. Miren lo que dice el verso 6. Estábamos leyendo Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, el ser hijo nos permite ser templos del Espíritu Santo, disfrutar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora, hemos sido hechos libres, veíamos semanas atrás, con un propósito específico, o mejor dicho, con una meta específica, y es para que podamos estar unidos al propósito de Dios para nuestras vidas. Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un plan para la humanidad, Dios tiene un propósito para el ser humano. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba diseñado todo ese propósito. En Génesis 3, como hablábamos antes, se revela ese propósito, y recordemos que el ser hijo lo que produce en nosotros es que estamos unidos al propósito de Dios. Amén. Escúcheme bien, querido, querida, no hay nada más glorioso que saber que estamos caminando dentro del propósito de nuestro papá. No hay nada más glorioso. Lamentablemente, a veces por no haber sido también, volvemos a lo mismo, por no haber sido bien enseñados, hemos tenido una mentalidad de querer llevar a cabo nuestros propios planes, nuestros propios propósitos, y nosotros hemos visto gente sufrir porque han tenido sus planes, han diseñado sus cosas, pero se han olvidado de cuál es el propósito de Dios para ellos. Sí. De cómo encajar o de cómo entender el propósito de Dios para sus vidas. Y sufren, luego sufren. Hay personas que vienen, escuche, debemos estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes. Y entender esto nos lleva a disfrutar más la vida, porque le puedo asegurar algo, siempre será mucho mejor el plan de Dios que nuestros propios planes. Repito, siempre será mucho mejor el plan de Dios que nuestros propios planes. Nosotros hemos visto gente aquí que viene y vienen con un pensamiento, vienen de otros lugares, de otros países, y vienen con un pensamiento de decir, bueno, vengo, trabajo, hago dinero, voy enviando dinero a mi país, me compro allí una casa y en tanto tiempo regreso. Y no está mal.
Pero debemos preguntarnos, ¿eso está dentro del propósito de Dios? ¿O es mi plan? Porque a lo mejor Dios me trajo aquí con otro pensamiento. Hay personas que aquí han venido porque Dios los ha traído. Ellos pensaban que venían para hacer dinero, pero Dios los trajo para que se encontraran con su evangelio. Ellos pensaban que venían para otra cosa y de repente la gracia les alcanzó aquí. La gracia no les alcanzó en su país, pero la gracia les alcanzó aquí. O a lo mejor ya eran salvos en sus países, pero estaban bajo una enseñanza incorrecta, bajo una enseñanza errónea. Y Dios les trajo aquí para abrirle los ojos a la realidad del nuevo pacto, a la realidad de su gracia, a la realidad de su propósito eterno. Entonces debemos estar dispuestos a sentarnos y a decir, no, Señor, yo ahora he sido conectado a tu propósito en el sacrificio completo de Jesús. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga en esta tierra. Yo no quiero llevar a cabo mis propios planes. Yo no quiero llevar a cabo mis propias ideas. No, no, no. Yo quiero hacer aquí lo que tú quieras que yo haga. Saulo de Tarso tenía unos propósitos, tenía unos planes. Él quería seguir persiguiendo a la iglesia, él quería seguir matando cristianos y de repente la gracia le encuentra camino a Damasco y le cambia todos los planes. Pero no, lo importante no solo fue eso, sino que él decidió someterse a ese propósito. Gloria a Dios. Y comenzó a servir a Dios. Y usted puede leer en Hechos 13 que estaban ahí juntos, alabando, glorificando, ministrando al Señor. Y en medio de ese tiempo el Espíritu Santo habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Así es. Dios ha diseñado un llamado para cada uno de nosotros. Amén. Dios cuenta con nosotros, es uno de los privilegios del ser hijo. Dios cuenta con nosotros y tenemos el privilegio de formar parte de su llamado y de su plan en la tierra y de su propósito aquí en la tierra. No huyamos de eso. Aunque estaba en el antiguo pacto y lo sabemos, pero Jonás fue ese gran hombre que decidió huir del propósito de Dios para su vida. Sí. No huyamos, crezcamos en el conocimiento del llamado de Dios para nosotros. Dios cuenta con nosotros. Amén, así es. Y cuando hablamos de llamado, por favor, entiéndame o quiero explicarme bien, no estamos hablando de los 5 dones ministeriales. Porque puede haber llamado a política, puede haber llamado a ser un hombre o una mujer de negocios, puede haber un llamado a ser un maestro en la universidad. Puede haber un llamado a ser un deportista de élite. Aquí sí usamos la palabra élite porque hay deportistas que llegan a un nivel y otros que llegan a otro. Puede haber un llamado a lo que sea. Un llamado a transmitir la vida de Cristo allí donde Dios nos lleve y allí donde Dios nos ponga. Claro, sí. Entonces necesitamos renovar nuestra forma de pensar para entender el propósito, el llamado, el plan de Dios. No nuestros planes, sino su plan. O puede haber un llamado al ministerio, no estoy diciendo que no. Claro. Pero que lamentablemente a veces solo se ha puesto ese enfoque y no se ha entendido que la iglesia puede ser iglesia dentro de lugares de política. La iglesia puede ser iglesia dentro de reuniones de hombres y mujeres de negocios. La iglesia puede ser iglesia en la universidad, puede ser iglesia en los colegios, en los institutos. La iglesia puede ser iglesia que cumplamos nuestro llamado como padres, educando a nuestros hijos en el propósito de Dios. Amén, así es. Ese es el punto. Y eso es lo que necesitamos entender. Que crezcamos en este conocimiento. Sí. Y gracias a Dios que hemos sido hechos libres, que Él nos permite en esta libertad vivir para su propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche, no vivimos para su propósito porque Dios nos obliga, vivimos para su propósito porque lo escogemos. Porque Dios nos permite escoger su propósito. Y porque entendemos que lo de Dios, todo lo de Dios, siempre será mucho, 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 mucho mejor. Aleluya, gloria a Dios. Siempre. A lo mejor usted no sabía por qué Dios le llevó a ese lugar, pero usted ahora lo está entendiendo.
y se le está revelando el llamado y el propósito de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Recuerde que Juan capítulo 1, verso 12, no lo busque, porque ya lo hemos hablado, dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, yo sé que este verso está en Juan capítulo 1 y por lo tanto forma parte del antiguo pacto, pero fíjese cómo empieza Juan. De qué manera tan tremenda, porque leer Juan 1 es, obviamente, leer todo el Evangelio de Juan, pero Juan 1 es tremendo, es impactante. Y dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entendamos esto. Gracias a Dios somos libres, porque somos hijos, pero no todos son hijos. Por eso repito, no somos universalistas, aunque la gracia es universal. No somos inclusionistas, aunque el Evangelio lo es. Pero para ser hijo hay que nacer de nuevo. Amén, así es. Sin nacer de nuevo no se puede ser hijo. Amén. Que todos somos creados por Dios sin ninguna duda. Que la voluntad de Dios es que todos seamos sus hijos sin ninguna duda. Pero no todos lo somos, porque para serlo hay que creer en el Hijo. Fíjese, para hacerlo no hay que creer solamente en Dios. ¿Cuánta gente cree en Dios y no es hijo? Porque no se trata de creer solo en Dios, porque hay gente que dice, no, yo creo que hay un Dios. No, es creer en el Hijo. Y no es creer en Jesús como ese profeta, no, un profeta más. No. Creer en la realidad de Dios encarnado. Aleluya. Creer en el hecho que Dios se hizo hombre, como hemos leído en Gálatas 4, nacido de mujer. Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, Así es. caminó en esta tierra. Gloria a Dios. Jesús, Cristo, el ungido, creció con su papá en la carpintería, como un hombre normal. ¿Sí? Sí. Es creer eso. Y que llegó un día en el que él entendió, bueno, ha llegado mi tiempo de manifestar quién soy y ejercer su ministerio en la tierra y predicar el evangelio, predicar el año agradable, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos. Usted lo ve ahí, Lucas 4 relata eso. Y que llegó un día en el que él tuvo que entregar su vida, a él no le asesinaron, a él no le mataron, él entregó su vida por cada uno de nosotros. Es creer todo esto. Y no solo que entregó su vida, porque escuche, en su muerte está el perdón de todos nuestros pecados, pero en su resurrección fuimos justificados. Amén. No es solo creer que Jesús murió, es creer que Él también resucitó. Que resucitó al tercer día, que Dios Padre lo levantó de los muertos, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Es creer en la resurrección, porque Pablo nos dice en Corintios, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Claro. Él fue resucitado y lo glorioso de todo esto es que juntamente con Él, todos nosotros también fuimos resucitados. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es solamente creer en Dios. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Es creer en el Hijo, en Dios hecho carne. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 22 y 23, no sé si vamos bien Amén. por ahora, Sí. mi amada esposa. Muy perfecto. Dice así, Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no es el tema, pero recuerde, obediencia a la verdad es creer en Jesús, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, escuche, siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo?
siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, que se corrompe y por lo tanto pierde la capacidad de dar fruto, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la simiente incorruptible, que lo hemos enseñado en otras ocasiones, que significa que la palabra jamás, nunca pierde la capacidad de dar fruto. La simiente incorruptible no pierde la capacidad de dar fruto en ningún momento. Entonces, dice que nosotros hemos sido renacidos, el nuevo nacimiento. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. El nuevo nacimiento mediante la fe en Jesucristo, escúcheme bien, es la única puerta para entrar al reino de Dios y para ser hijo de Dios. El nuevo nacimiento del que usted ve cómo Jesús lo explica en Juan capítulo 3. No hace falta que vayamos, ¿de acuerdo? Pero ¿se acuerda de aquella conversación? ¿Con quién está hablando Jesús? Venga, vamos a ir. Vamos a ir. Juan capítulo, yo sé que usted lo sabe, pero Juan capítulo 3. Ahora usted dice, bueno, pero ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque todos los que nacemos en este mundo después de la alta traición cometida por Adán, nacemos con una naturaleza de pecado. Eso es así. Usted puede decir, yo no estoy de acuerdo, podemos decir lo que queramos, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que por cuanto uno pecó, todos pecaron. Entonces nacemos con esa naturaleza que se transmite de generación en generación. Una naturaleza de pecado, que fue lo que Adán provocó por medio de la alta traición. Entonces, es necesario que haya un nuevo nacimiento para que nazcamos bajo una condición diferente. Así es. Por eso que los que estamos en Cristo hemos nacido dos veces. Una, o sea, usted puede celebrar, fíjese, dos veces su cumpleaños. Espero que no coincida el mismo día, porque entonces ahí se le acaba el asunto, pero puede celebrar su cumpleaños dos veces si quiere. Y así, algún regalito más a lo mejor cae. El día que usted nació físicamente aquí en la tierra y el día que usted nació de nuevo. ¿Sí? Entonces usted puede decir, yo tengo tantos años de edad aquí en la tierra, pero luego de nacido de nuevo tengo tantos. Entonces, es necesario el nuevo nacimiento para nacer en una condición diferente. Si en el primer nacimiento nacemos bajo una condición de pecado, en el nuevo nacimiento nacemos bajo una condición de justicia perfecta. Amén, Y si en el primer nacimiento tenemos una naturaleza de pecado, en el segundo nacimiento tenemos la naturaleza divina en nosotros. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Jesús y Nicodemo. Esta es la conversación de Juan 3. Verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos, fíjese. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Obviamente. Sí, era un principal entre los judíos. No quería que nadie lo viera. Estaba ahí diciendo, espero que nadie me vea, que voy a conversar. Y le dijo rabí, que es una palabra fuerte, significa maestro. O sea, este principal está reconociendo a Jesús como maestro. Está diciendo, tú no enseñas cualquier cosa. O sea, si te llamo rabí es porque tienes cosas que enseñarme, que yo necesito aprender. ¿Sí? Porque hoy en día a veces las terminologías no son tan importantes, ¿no? Y a lo mejor, pero cuando en esta época se usaban, hoy en día a la gente es como que uno le obligan, ¿no? Y a veces, no, es que me tienes que llamar pastor porque soy tu pastor, o me tienes que llamar apóstol porque yo soy el apóstol. Y a lo mejor esas palabras pierden el significado. Y hay personas que a lo mejor hoy en día pueden estar todo el día pastor, 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 pero no se dejan pastorear. Sí. Pero cuando Nicodemo utiliza la palabra rabí, no la utiliza por utilizar. La está utilizando reconociendo
a quién se está dirigiendo. Así es. Y reconociendo que hay sabiduría en él que no había escuchado nunca y que tiene algo que aprender. Y entonces le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, fíjese, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él lo admite totalmente, Dios está contigo. Si no, esto no puede ser normal. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No es raro? Yo no sé, ¿no? Pero siempre decimos que leamos la Biblia pensando, ¿no? Usemos el cerebro. ¿Qué tiene que ver lo que Jesús le dice a lo que Nicodemo le ha dicho? No tiene nada que ver. O sea, Nicodemo viene por un lado y de repente Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y entonces, claro, Nicodemo dice, un momento, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y aquí viene la pregunta, que es tremenda la pregunta, ¿eh? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo creo que cuando Nicodemo le hace la pregunta, yo creo que Jesús lo miró y dice, pero qué bruto eres, Nicodemo. ¿Cómo me puedes estar preguntando eso? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu vive. Somos uno con el Espíritu de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es lo que nos da acceso. Fíjate, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. O sea, una vez que nosotros nacemos de nuevo, nacemos como hijos. Y en esa condición de hijos, nosotros ya somos totalmente salvos. Así es. Hay una seguridad de salvación eterna. Hay una seguridad de posición eterna. Amén. ¿Y cómo viene ese nuevo nacimiento? ¿Es complicado? ¿Es difícil? No, el nuevo nacimiento viene por reconocer a Jesús Amén. como el Señor de mi vida. Así es. Eso es lo que nos dice Romanos. O eso es lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que reconocer a Jesús como el Señor. Que volvemos a lo mismo. O sea, muchas veces hablamos de no, recibe a Jesús como tu Salvador. Pero la Biblia nos dice que reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, que eso significa someternos a su señorío, someternos a su propósito voluntariamente. Y luego Romanos, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesares con tu boca, serás salvo. Tienes que creer en tu corazón, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ya has nacido de nuevo, ya eres salvo, ya formas parte del reino de Dios. Esto es importante porque a veces pensamos que una persona por estar sentada en un local un domingo por la tarde o un domingo por la mañana, ya es hijo. No somos hijos por estar sentados ahí. Y voy a dar aquí algunos puntos que nosotros debemos entender. No somos hijos por nacer en una familia cristiana. No somos hijos de Dios. Ya. El hecho que mis papás sean cristianos, gloria a Dios, porque, oiga, si usted me da a elegir, yo prefiero elegir nacer en una familia cristiana. Sí. Si por lo que sea no ha podido ser, no ha podido ser. Pero yo prefiero eso porque desde el inicio nos educan. Pero que papá sea cristiano, que mamá sea cristiana, no significa que yo sea hijo de Dios. Yo tengo que tomar mi propia decisión. Así es. Yo necesito reconocer a Jesús como el Señor porque es un Señor personal, es un Salvador personal.
Entonces el hermano Hegan siempre lo decía, ¿no? El hecho de nacer en un parking no me hace coche. Así es. El hecho de nacer en una familia cristiana no me hace hijo de Dios. ¿Sí? No somos hijos de Dios, como le decía, por asistir a una reunión todos los domingos. Podemos ser simpatizantes. Me puede gustar eso. Puedo estar viviendo una vida religiosa porque en ciertos países donde ha habido una educación religiosa, en este caso, como es España, católica, a lo mejor la persona le ha llamado más la atención la religión evangélica. Y le gusta más porque las canciones son más movidas y tal y cual, y el ambiente, no sé, cualquier cosa. Pero no somos hijos de Dios por estar cada domingo reuniéndonos en un local. Tampoco somos hijos de Dios por memorizar la Biblia, por saber versículos de memoria. El memorizar, y yo, que quede claro, no son cosas malas. No. Por favor, quiero explicarme bien, ¿eh? Esto no son cosas malas. Creo que todos estaremos de acuerdo que nacer en una familia cristiana no es malo. Que ir todos los domingos a la reunión no es malo. De hecho, nosotros le invitamos a que no falten nunca nuestras reuniones, por favor. Tanto los que pueden estar en el local como los que se congregan virtualmente, pero que sepan que se están congregando. No lo olviden nunca eso, por favor. Usted se está congregando. Yo sé que aquí puede haber gente conectada también que tienen sus pastores. Yo lo entiendo eso, ¿eh? Y usted manténgase firme ahí, en su congregación, con sus pastores que Dios le ha puesto. Gloria a Dios por ello. Pero también hay muchos que son parte de nuestra familia de la fe que se congregan virtualmente con nosotros. Y no lo olviden nunca. Ustedes se están congregando y están siendo pastoreados por nosotros. ¿Sí? No son cosas malas. Memorizar la Biblia no es malo, todo lo contrario. Pero yo no soy hijo de Dios por eso. Hay gente que puede saberse la Biblia de memoria más que algunos de nosotros y pueden ser satanistas. Declarados, ¿eh? Satanistas declarados. Pero se sabe la Biblia. Tampoco somos hijos de Dios porque sabemos mucho de teología. Y tampoco es malo. Pero necesitamos identificar bien las cosas. ¿Alguien puede ir a una universidad a estudiar teología? Eso se puede hacer en Estados Unidos. En la Universidad de Oral Roberts usted puede ir a estudiar medicina, usted puede ir a estudiar derecho y usted puede ir a estudiar teología, pero eso no nos hace hijos. Y con esto no estoy diciendo que no estudiemos teología. A mí me encanta estudiar. Me encanta estudiar teología, hermenéutica, lo que sea necesario, pero no nos hace hijos. Eso no nos hace hijos. ¿Sí? Tampoco somos hijos porque nos bautizaron un día. Ni de bebés, ni de grandes. Aunque se entiende que si hemos pasado por las aguas siendo grandes, o sea, de mayores, es porque hemos hecho una manifestación pública de lo que ya creemos. ¿Sí? Pero con todo el respeto del mundo, la práctica de la Iglesia Católica de bautizar a los bebés, o la práctica de la Iglesia Evangélica de presentar a los bebés, que viene a ser lo mismo, ¿no? No quiero ofender a nadie, perdónenme si ofendo, ¿eh? No quiero ofender a nadie. Pero son dos prácticas. Escúcheme, ese bebé no es hijo porque ha sido bautizado en la Iglesia Católica o porque ha sido presentado en la Iglesia Evangélica. Eso no le hace hijo de Dios. Que usted lo quiere hacer, hágalo. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿eh? Pero no le hace hijo. Ese niño, esa niña tendrá que crecer y tendrá que tomar una decisión con conocimiento de causa. Así es. Tendrá que saber lo que está decidiendo en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿usted lo quiere bautizar católicamente o presentar evangélicamente? Usted lo hace, pero que sepan que luego hay que tomar una decisión. Y obviamente no somos hijos de Dios por llamarnos evangélicos, que a veces lamentablemente ha parecido que el evangélico tiene la patente de ser hijo de Dios y que solo los cristianos son los evangélicos. Y no es así. Cristiano o hijo de Dios es aquel que ha creído en Jesucristo. Amén, aleluya.
como su Señor. Sí, señor. Es ese. Que obviamente la iglesia evangélica es la que más cerca está en algunos aspectos de la realidad del Evangelio. Sí, aunque ha habido mucha, lamentablemente, mala enseñanza y tergiversación. Pero hay gente que no se considera evangélico y que son hijos. Sí. Porque la iglesia evangélica no ha salvado a nadie nunca. Nunca. La iglesia católica no ha salvado a nadie nunca. No, Pero es que la iglesia evangélica no ha salvado a nadie nunca. claro. Entonces, esas peleas y ese odio que yo he conocido gente y he vivido épocas en las que gente literalmente ha odiado a la iglesia católica. Que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y yo sigo diciendo que hay católicos que aman a Dios sinceramente y que son hijos e hijas de Dios. Sí. Y lo son, al 100%. Así es. Lo son. Que no tengan un entendimiento correcto, eso es diferente. Pero que son hijos, son hijos. Y si son hijos, son salvos. Así es. Y van al cielo. Eso es así, ¿eh? Eso ahí no hay vuelta de hoja. Porque el que es salvo es el hijo. Y ya está. Se ríe mi mujer. Ahora, no vamos a dejarlo aquí. Yo os pido unos minutitos más. Creo que tengo tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Me dais unos minutitos más, por favor? Te lo vas a tomar igual. Me lo voy... No, pero no lo digas. No lo vamos a dejar aquí. Lo que sí debemos saber, que sí somos. O sea, ahora hemos hablado el por qué no somos hijos, pero ahora vamos a ver lo sí. Somos hijos de Dios porque desde la eternidad el Padre nos amó y nos escogió. Repito, somos hijos de Dios porque desde la eternidad el Padre nos amó y nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo somos hijos de Dios porque desde antes de la fundación del mundo el Padre me pensó, me diseñó y me formó. Repito, para los que están anotando, y ahora vamos a ir a la Biblia, Efesios capítulo 1, mientras tanto, por favor, vaya buscándolo. Repito, somos hijos de Dios porque desde la eternidad el Padre me amó y me escogió. Y a usted también. Nos amó y nos escogió. Somos hijos de Dios porque desde antes de la fundación del mundo el Padre nos pensó, nos diseñó y nos formó. No somos fruto de la casualidad. No somos un error. Escúcheme bien, no somos un error. Así es. No hemos nacido aquí por error, Así es. un descuido de papá y mamá. No, nadie nace por error. Mm. Si usted me dice, ¿por qué estamos en contra del aborto? No es porque queremos ofender a la gente. No es porque queremos molestar a las personas y porque no. Y por eso creo que la Iglesia se equivoca a la hora de manifestarse en contra del aborto en cómo lo hace. Porque la Iglesia se manifiesta en contra del aborto de una forma agresiva. Y no debería ser así. Ujú. Lo que deberíamos enseñarle a esas personas, a esas mujeres que están pensando en abortar, es un camino mejor. Porque no lo están pudiendo ver. Nosotros no estamos en contra de la mujer que aborta. Nunca, jamás vamos a estar en contra de una mujer que aborta. Y una mujer que ha abortado voluntariamente tiene el perdón de Dios disponible para ella. Amén. Sin ninguna duda, Dios la ama, Dios la ha perdonado y Dios quiere aceptarla como su hija amada. Y no debemos permitir la condenación. Si usted ha abortado, no permita la condenación en su vida. Ya está, ya quedó eso. Quedó a un lado, ya está. Ese pecado quedó limpio y perdonado para siempre. Amén. No permita que haya condenación en su vida. Así es. Pero lo que sí debemos hacer como iglesia es mostrarle a esas mujeres que ese bebé que se está gestando, porque desde el segundo uno ya es un bebé,
Ese bebé que se está gestando no es un error, sino que viene con un propósito divino. Y debemos hacerles ver, y no lo vamos a hacer atacándoles, no lo vamos a hacer condenándolas. No. Tenemos que mostrarles amor, mostrarles el amor del Padre, para que se den cuenta que ese hijo, esa hija, viene con un propósito, porque desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos pensó a todos, Dios ya nos formó y Él decidió adoptarnos como hijos. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche bien, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado antes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser adoptados. Por eso que decimos que Dios tiene un llamado sobre nosotros. No somos un error, el fruto de una casualidad. Hemos nacido con propósito. Amén. Hemos nacido con llamado. Hemos nacido con plan divino. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo Amén. para que pudiéramos llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Así es. Para que pudiéramos llevar a cabo el llamado de Dios sobre nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Sí? Amén. Somos hijos de Dios porque un día la gracia de Dios nos alcanzó y nos permitió arrepentirnos de nuestra forma de vida, es decir, de estar viviendo de espaldas a Dios. Hicimos un giro de 180 grados, un cambio de dirección y recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Así es. Por eso somos hijos. Amén. Somos hijos de Dios porque un día la gracia nos alcanzó para arrepentirnos y para recibir el perdón de todos nuestros pecados. Somos hijos de Dios porque un día, por su gracia, reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor. Reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y obviamente como el Salvador de nuestra vida. Somos hijos de Dios porque a Dios le plació hacernos sus hijos. Amén. Aleluya. En su voluntad, como hemos leído ahora, por el puro afecto de su voluntad. A Él le plació hacernos sus hijos. ¿No es esto maravilloso? No fue decisión nuestra, no fue una idea nuestra, fue una maravillosa idea de Dios. Y por causa de ser hijos, usted y yo hoy podemos disfrutar de una comunión íntima y personal con el Padre. Amén. Y por causa de ser hijos, la palabra, la naturaleza de Dios ha sido implantada en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Gracias a que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aquí sí lo vamos a dejar por esta semana. Con el favor de Dios, obviamente, la semana que viene continuaremos trayendo algunas cositas más. Papá, te damos gracias por tu palabra que ha sido implantada en los corazones, que ha sido sembrada en cada vida, en cada buena tierra. Amén. Gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Gracias porque tú les has hablado. Y es por ello que te pido que tú sigas hablándonos, conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, volvemos a ver la enseñanza, a oír la enseñanza. Sigue hablándonos por medio del Espíritu Santo. Sigue trayendo conocimiento a nuestras vidas. Así es. Conocimiento de la realidad de nuestra posición de hijos. Gracias, papá, por tu amor incondicional. Y gracias por el privilegio de ser hijos tuyos Amén. Gloria a Dios. y de poder disfrutar de esta comunión
íntima y personal contigo. Gracias, porque podemos decir a plena voz, Abba, Padre, Papá, te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Oramos por cada persona que escucha esta enseñanza, cada persona que está ahora conectada, y dándote gracias por tu bendición sobre cada uno de ellos. Aleluya, Jesús. Gracias, papá. Aleluya. Le invito a que dé gracias a Dios. Aleluya. Y vuelvo a decirle, escuche si ha habido condenación en su vida. No permita más la condenación. Yo tengo esto en mi espíritu. Si usted ha abortado, olvídese, el perdón de Dios está disponible. Así es. Dios no la rechaza nunca, nunca. Dios no la va a rechazar nunca. Amén. No sé si alguien la ha rechazado, pero déjeme decirle, Dios no lo hará. Amén. Dios no lo hace. A lo mejor algún familiar la ha rechazado, a lo mejor alguien llamado evangélico la ha rechazado, pero Dios no la rechaza. Abrace hoy el perdón de Dios sobre su vida. Amén, aleluya. Abrace hoy la bondad de Dios. Sí, Señor. Escuche a Dios diciéndole, hija, yo te amo, hija. Y he perdonado todos tus pecados. Sí, Señor. Y también si usted por casualidad es la primera vez que escucha estas cosas, nunca antes había escuchado algo así, déjeme decirle que este es un buen día para que usted reconozca a Jesús como el Señor de su vida. Todos necesitamos un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. ¿Y cómo lo hago, Kenneth? Muy sencillo, simplemente con sus propias palabras, dígale, como hemos dicho durante la enseñanza, Señor Jesús, me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti. Me arrepiento de haber vivido esclavo todo este tiempo. Y yo te pido perdón por haber vivido de espaldas. Y te doy gracias porque sé que en tu sacrificio he sido perdonado. Jesús, te recibo hoy, te reconozco hoy como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Y te doy gracias porque sé que me perdonas de todos mis pecados. Y Dios, te pido que me aceptes como tu Hijo Amén, aleluya. y que yo pueda disfrutar esta comunión y esta vida siendo hijo, siendo hija tuyo, tuya. Amén. Ya está, sencillo. Estas palabras simplemente. Si has hecho esta oración por primera vez, escríbenos. Mándanos un mensaje por inbox o en los comentarios. Queremos ayudarte, quizá a encontrar un lugar donde congregarte, a conseguir una Biblia si no tienes una Biblia. Escríbenos. Nuestro deseo es servirte y es poder ayudarte. Estamos aquí para eso. Padre, gracias una vez más. Gracias por tu bondad. Gracias por estas personas que han hecho esta oración. Gracias porque creemos firmemente que tu Espíritu Santo a partir de ahora les va a ir guiando y enseñando a disfrutar de esta comunión contigo y de esta realidad de ser hijos. Gracias, papá. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por conectarse. Un jueves más. De verdad que les amamos muchísimo y valoramos muchísimo su tiempo, que hayan estado todo este tiempo conectados con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y ya les dejamos libres para que sigan disfrutando su día. Recuerden que el domingo a las 6:15 de la tarde nos volvemos a conectar para seguir con la enseñanza El Único Evangelio. El próximo domingo a las 6:15 de la tarde, hora de aquí. Así que, mientras tanto, tienen el canal de YouTube, tienen el Facebook. Por favor, compartan la enseñanza si creen que es de edificación y que puede ser de beneficio para otras personas. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, les amamos, de parte de mi esposa Keila, que está ahí, la han escuchado, pero no la ven, hace tiempo que no asoma. No vas a tener, ahora ahí ha salido un poquito. Así que gracias a todos, nos vemos, cuídense mucho, estamos para servirles siempre. Gracias.